antecedente en el juicio de Nuremberg, en Alemania nazi, el famoso decreto de Hitler, Nacht und Nebel, noche y niebla. Es decir, donde se establecía que al individuo había que hacerlo desaparecer, aislarlo, que no tuviera contacto con familiares, con abogados. Después ellos hacían lo que querían, o lo soltaban o lo eliminaban. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue. Verhindert werden müssen. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios, había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así del tipo subversivo, sino conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, en el infante con el fusil, el shah, el tanque, el cañón, así que se aprendió, con la sangre se aprenden muchas cosas. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Ofranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. ¿Y eran oficiales de todo el continente? De todo el continente, inclusive norteamericanos. Todo el continente americano, norte y sur, todos estuvieron en la Escuela de Guerra nuestra. Yo fui el director del curso y Van Tres, que especialmente fue un colaborador muy directo conmigo. L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers
mis à ma disposition par Massieu, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms pour que ça ne leur retombe pas dessus. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger. Oui, oui. Ah, ton escadron de la mort. Et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. Technique de disparition, vous confirmez, elle est inaugurée là-bas pendant la bataille d'Alger? Oui, oui, oui. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je ne pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, je dis, le responsable du régiment, c'est moi. No question about it. We had no experience in this. We called in people from France. We read their books. We read the experiences there to try to learn as much as possible. What kind of books, for instance, did you read? The Tranquier's book. Now, La Guerre Moderne. We got this at Fort Bragg in 1961 in draft. Tragic is a gentle term. Now, the numbers that are used, evidently 20,000 people were killed, yes, was underlining, trying to make us understand the critical aspects of intelligence, how we had acquired it, and then how we applied ourselves to exploiting the intelligence we had. Well, he explained torture. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Yo mandé a Brasil unos contingentes oficiales cada 2 meses y él también los entrenó. Trabajaba en la Escuela de Inteligencia de Brasilia. De ahí los trasladaban a ciertos ejercicios a Manaus. Face d'ange. C'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. C'est, dit-il, lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur, ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec des tracteurs, etc., des sous. C'était bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. Je dis bien sûr. La influencia francesa fue la que guió nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después, ¿no? Ajá, ajá. Que fue lo que aplicamos después. La escuela de guerra, fundamentalmente en la escuela de guerra. Y si no, donde lo llamaban. Y evacuaban consultas, que hacíamos el Estado Mayor nuestro, que le hacía consultas, le pedía trabajos. Bueno, no, para algo estaban acá. Claro. No cobraban el sueldo de gusto, no, los hacíamos trabajar. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? Acá un desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos. Contra los derechos humanos ha sido muy difícil, y contra la opinión pública. El mundo está lleno de hombres proclives a tener una idea progresista, un centro izquierda, socialista. C'est dans cette maison de Santiago du Chili
que les mercenaires internationaux préparent les attentats de l'opération Condor contre les opposants réfugiés à l'étranger. Aparecen extranjeros colaborando con la Operación Cóndor. Sí, y yo creo que representa uno de los aspectos quizás más secretos de la Operación Cóndor. La DIN en un momento dado obtiene como brazo armado a un grupo terrorista internacional que está formado por un grupo italiano, encabezado por el terrorista nacionalista italiano Stefano Della Chiave. A este grupo terrorista italiano se suma un famoso terrorista francés, Albert Spagliari, de la OAS. En el fondo estamos en presencia de una operación Cóndor de coordinación formal de las estructuras de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur, que tiene como brazo armado paralelo una internacional terrorista negra que abarca a importantes grupos europeos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Oh